Bueno, Ana y Ana María, me gustaría que me cuenten, ¿no? Cómo fueron los años y meses previos a lo que fue el Argentinazo, cómo desencadenó y qué papel jugaron ustedes en el sector agrario. Bueno, nosotros veníamos, vos ya conocerá la historia del movimiento de Mujeres en Lucha, nació justamente en la década del 90 porque fue la época de mayor crisis que vivió el sector agropecuario. Ahí, por eso en el año 95, donde los productores se habían endeudado para tecnificarse, para moldarse al nuevo modelo, al nuevo modelo globalizado de Menem, se endeudaron con los bancos y en el 95 empieza la gente, en el campo no había rentabilidad, la gente no puede pagar los créditos que habían tomado para comprar maquinaria, insumos y demás, y entonces comienzan los remates de los campos. No había en ese momento en las instituciones tradicionales agrarias, no había alguien que apareciera con fuerza, que en ese caso tendría que haber sido la Federación Agraria Argentina, pero en ese momento la Federación Agraria no tomó el tema del endeudamiento, porque esto era el tema de, nosotros surgimos como movimiento de Mujeres en Lucha por el tema del endeudamiento de los pequeños y medianos productores. Era una década, era tal la necesidad y la desesperación y el sistema financiero usurero que teníamos, que lo del campo se traslada, esto que hacemos nosotros, de empezar a parar los remates, se traslada rápidamente también porque a la vivienda única, porque también la gente había sacado crédito para comprarse una casa, perdían el trabajo, cerraban las fábricas, millones de desocupados, no podían seguir pagando su vivienda y le eran rematadas las casas. Entonces la gente, fue un año desde el 95 en adelante, de tanto auge de masa, la gente salía a la calle, peleaba por su casa, peleaba por su chacra, peleaba, y se da algo, cuando nosotros empezamos con Ana María en el movimiento de Mujeres en Lucha, a veces éramos 7, 8, 10 mujeres que íbamos a parar los remates. En los pueblitos chiquitos, nos avisaban que hay un remate, vamos. En los últimos años, por eso que esto iba creciendo, el descontento popular, en los últimos años llegábamos a un pueblo a parar un remate y así como años anteriores, cuando recién comenzábamos, éramos 7, 8, 10 mujeres y la gente se paraba a mirar como un espectáculo, a ver cómo, pero no participaban, sí. Observaban, salían, incluso me acuerdo en las parejas. Esa es una anécdota que fue, no nos podemos olvidar nunca, en las parejas nos llamaron el día anterior que le remataban la casa a un productor que vivía en el pueblo. ¿Cómo era el apellido? Bueno, ya me lo sabía. Estrilio, la familia Estrilio. Nosotros nos fuimos, teníamos un Falcon, yo tenía un Falcon a gas, por eso podíamos hacer lo que hacíamos, porque no gastábamos nada. Y nos fuimos las dos solas, Ana María y yo, sí, fuimos las dos solas, Ana María y yo llegamos, y siempre nos reímos porque del apuro, porque ya empezaba el remate en las parejas, dejamos la puerta abierta del Falcon y nos bajamos del Falcon cantando el himno nacional, nadie entendía nada. Parecía una película del neorrealismo. Pero aparte, lo más cómico, porque los remates en los pueblos se hacen en el juzgado, donde se hacen todos los trámites. Ahí se rematan, ahí se casa la gente, ahí se anota cuando nace un chico, todo pasa por el juzgado. El mismo día que vamos a parar ese remate, había un casamiento. Entonces era el apuro para que se termine el remate porque ya llegaba la novia y los testigos. No, entonces la gente, ese fue el remate donde a mí me detienen. Claro. Llegan los novios, empiezan a tirar arroz cuando salen los novios, la gente nos saludaba a nosotros, saludaba a los novios. Y ella va así con las manos en alto, detenida. Y a mí me llevaba cantando el himno. Cantando el himno y la novia que salía sin entender qué pasaba. Eso era previo al argentinazo, te digo. Era una cosa de que todos los días parecía un remate en un lugar. Y eso, que primero éramos nosotras solitas y enfrente, me acuerdo siempre ese día, todas las bicicletas, porque las parejas
Fíjate que Las Parejas es un lugar donde es el centro, donde fue la presidenta, donde es el centro de la industria metalmecánica. Los obreros salían de la fábrica con las bicicletas y se paraban, rodaban un árbol, toda una hilera de bicicletas, pero mirando el espectáculo del remate de la novia, era una que metían en cana, fue una cosa, era todo así, en esa época era todo así, todo se organizaba. Ya a fines ya en el 2000, 2001, ya no íbamos solas, llegábamos a un pueblo y estaba todo el pueblo esperándonos para parar el remate. Viste, era una cosa que hasta había lugares donde las escuelas dejaban ir a los chicos, porque a lo mejor al que le remataban, el chico iba a la escuela, el hijo del que le iban a rematar iba a la escuela, entonces lo mandaban, los compañeritos lo acompañaban, iban en las Gallaretas, por ejemplo, en el norte de Santa Fe, vinieron las docentes, el juzgado también estaba frente a la escuela, la única escuela, el hospital del otro lado, entonces vinieron las enfermeras, vinieron los chicos de la escuela, los maestros. Era una cosa maravillosa, la solidaridad que se despertó en esa época fue realmente muy buena. ¿Qué pasó? Nosotros, después de todo, así, nosotros veníamos parando los remates, no solamente del campo, sino que después en los pueblos remataban las casas de los colonos, de los productores, de los chacareros que no podían pagar los créditos, entonces íbamos a parar los remates también de las casas, pero ya eran pobladas, directamente pobladas por lo que te contaba recién. Ahí venía desde todo el mundo. Nada que ver cuando comenzamos en el 95. En el 2000 era el deporte. Íbamos a un remate y lo parábamos sí o sí porque estábamos totalmente respaldados. Empiezan las asambleas antes del argentinazo, antes del 19 y 20. Las asambleas tuvimos una gran incidencia, el movimiento de mujeres en lucha, porque la gente, al ver cómo nos habíamos organizado a través como movimiento de mujeres, también empezaron las asambleas, donde nos llamaban también a las asambleas para que contemos nuestra experiencia. Y bueno, y ahí surge lo de las asambleas populares, que todas las noches en Chabás hemos hecho asambleas de 700, 800 personas. Vos llamabas una asamblea hoy para mañana y juntabas 1000 personas, 700 personas. Era la situación, no daba para más. En cada lugar, lo del 19 y 20 se vivió. Nosotras, las más militantes del movimiento de mujeres en lucha, cuando escuchamos lo del estado de sitio, eso, o sea, que las mujeres en lucha son todas, no había muchos jóvenes con nosotros, sino que somos mujeres del setentista, diríamos, de esa década, del 60, 70, donde lo hemos vivido, lo que es el estado de sitio y lo que pasa con... Entonces fue una cosa espontánea el salir a la calle, las que estábamos acá en Rosario, pero lo más importante para nosotras fue al día siguiente enterarnos que mujeres, por ejemplo, de Totora, de Firmá, de Casilda, de mujeres que pertenecían al movimiento de mujeres en lucha, esa noche espontáneamente, cada una en su pueblo, como pudo, como salieron a la calle a pronunciarse contra todo esto. O sea que fue una experiencia realmente maravillosa. Y así, ¿cuáles fueron para, digamos, concretar, cuáles fueron los problemas más importantes que había en ese momento en el sector agrario? Y el tema era, sin duda, el más importante era el endeudamiento, porque Menem había instaurado un modelo económico donde primero le engaño al pueblo, porque él dice, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, en realidad nadie me votaba. Después todo ese programa que él lo había llevado al gobierno da por tierra y empieza toda la bola financiera, donde había casos donde, como te lo digo exagerándolo, como que para poder pagar un tractor había que vender la chacra, más o menos, en el desastre financiero que había sido la política de Menem en ese momento. Entonces, conjuntamente con eso se instala entre el gobierno hacia abajo para los sectores productivos, concretamente para los pequeños y medianos, el tema de que había que ser eficiente y que 200.000 pequeños y medianos productores tenían que desaparecer porque estaban fuera de escala, que eso era lo que había planteado Ingaramo. Entonces,
ante eso es, si se quiere, el mérito del movimiento es la organización y la respuesta inmediata a eso. Y que quién era, por qué teníamos que desaparecer, porque que era visto así retrospectivamente, era el comienzo de toda esa etapa de terrible concentración que se está dando en estos momentos, porque el chico del campo va desapareciendo o desaparece por la imposibilidad de lograr una tecnología de punta que él no puede acceder porque no puede pagar, o desaparece porque le van comprando o porque va dejando, pero desaparece. Claro. Desaparece. Y efectivamente desaparecieron cientos de miles de productores. El movimiento, el mérito del movimiento es dar respuesta a esa coyuntura y decir que nos organizábamos para pegar fuerte y resistir a la desaparición. Entonces, como hay que tener en cuenta también que en ese momento el tema de la deuda externa, donde también tuvimos fuerte incidencia en eso, y con la privatización de Banco Nación, que no la pueden concretar, porque Banco Nación tenía 17 millones de hectáreas hipotecadas, se vendía al Banco Nación y esa cantidad de tierras iba a parar toda a manos de extranjeros. Entonces el movimiento organiza conjuntamente con la Federación Agraria el abrazo solidario al Banco Nación, donde le hacemos el abrazo al banco. Donde ¿Eso dónde fue? En Capital Federal, en Buenos Aires. El abrazo al Banco Nación con tractores, con las distintas filiales. Eso fue un hecho así muy conmocionante, ¿viste? Porque era todo ese interior que venía protestando y peleando porque se negaba a desaparecer, se plantaban en Capital Federal, en la boca, ¿viste?, del sistema financiero, y le decían: nosotros no vamos a desaparecer. Entonces era una ebullición donde todo era política en ese momento, y todo era cuestionamiento y todo era tomar posición. No había una meseta, no había un ver qué pasa, no. Aparte, los acontecimientos se daban momento a momento y tenía que tener posición tomada y salir a dar respuesta y salir a contestar. Te llamaban las radios, te llamaban los diarios, continuamente tenía que estar en la toma de posición de lo que estaba pasando. Claro, porque era un momento en que la gente había comprado durante años, toda la primera década, los primeros años del menemismo, había comprado el discurso de que era lo único posible. Era lo único posible, que la lucha no servía, que era el fin de las ideologías, que el fin de la historia, que parecíamos, no sé, muy antiguos. El fin de lo mismo. Entonces, las organizaciones gremiales, tanto del campo como las organizaciones gremiales de los trabajadores, estaban paralizados ante lo único posible. Que es un poco, mira, no sé lo que va a pasar acá en la Argentina, sí. ¿Viste? Es un poco lo que está pasando ahora, que lo de Cristina parece lo único posible, a no tener una oposición, a no haber otra alternativa, pero cuando la gente empezó a sentir, ¿por qué tanto auge del movimiento de mujeres o el movimiento de desocupados? Si surgen esos movimientos es porque faltaban esas estructuras tradicionales de tanto de los gremios como del campo. Los desocupados no tenía quien los represente y se fueron formando estos movimientos que tuvieron una participación muy grande en el 19 y 20 de diciembre, ¿no es cierto? Éramos mujeres, eso cambió con la sociedad, ¿viste? Y en los medios, mujeres, y con ese método de enfrentar directamente a la justicia, de enfrentar al poder, de pararte, ¿cómo se les ocurre? Nos decían, pero hay que ser locas para pararte frente a un juez y decirle: no, acá no va a haber remate, no va a haber remate. Pero aparte, eso fue tan patente, por ejemplo, en Chivilcoy, cuando viene el juez, eso está en el video, cuando viene el juez, todo soberbio, y dice: porque acá se va a hacer lo que yo digo, que soy la autoridad, y el primero que ose otro tipo de conducta será detenido inmediatamente. Dice eso, nosotras nos tomamos todas el brazo y empezamos a cantar el himno con una fuerza increíble. Y
Y después nos llevan detenidas y una compañera de Junín, ve cómo nos llevan a nosotras y ella de la escalera le grita, a ustedes les va a pasar lo mismo, con una fuerza, con una fuerza y con un desafío, porque en realidad la situación que se vivía en todos los hogares chacareros que estaban a punto de desaparecer, de pérdida de lo poco que tenía ante el avasallamiento de la policía, de la justicia, era nada. Vos lo que querías era enfrentar. Después si te llevaban, es otra cosa, ¿qué importa, viste? Pero era una fuerza de enfrentar y enfrentar que la verdad es que te venías así lleno, pleno.